Hola, soy José Barato. Estoy muy contento de poder anunciarles que por fin hemos terminado nuestro producto PM People y en este vídeo quiero dar a conocer pues en qué consiste, cómo encaja en el mercado y cómo encaja en nuestra cartera de servicios. ¿Ok? ¿Cómo encaja en nuestra cartera de servicios? Vamos a empezar por el final. Bueno, pues ya conocen a qué nos dedicamos. PM People es una plataforma para poner en contacto a los profesionales de la gestión de proyectos. Creemos que un profesional se puede dedicar a tres cosas. Puede ser project manager, evidentemente. Puede dedicarse a gestionar proyectos en su empresa y, bueno, pues como interim project manager también, gestionando proyectos de muchas empresas. Entonces, ahí nosotros queremos poner en contacto a los patrocinadores, es decir, personas que desde las empresas necesitan a un director de proyectos y a lo mejor no pueden permitirse contratarle. Entonces vienen a nosotros y nosotros buscamos a ese profesional y bueno, pues hacemos que se pongan en contacto y tengan facilidad para ponerse a trabajar. Evidentemente, hay muchos alumnos que buscan al mejor profesor para cursos relativos a certificados de PMI o cursos genéricos de gestión. Bueno, pues también nosotros queremos poner en contacto a unos y otros. Y luego tenemos la parte de consultoría. Muchas organizaciones tienen problemas de consultoría en gestión de proyectos y nosotros queremos hacerles llegar al mejor consultor, ¿no? Entonces, dentro de este cuadro viene el producto PM People de que les estoy hablando en esta presentación. Realmente es un producto PMIS, Project Management Information System. La PD puede ser Project, puede ser Program y puede ser Portfolio, según las tres acepciones de PMI. Y creemos que por fin tenemos una herramienta que juega bien en este conjunto de actividades necesarias para que los profesionales de gestión de proyectos gestionen proyectos, programas y portafolios. ¿Vale? Entonces vamos a introducir esta herramienta que, bueno, por simplificar, podríamos decir que encaja en el mercado PPM, en el mercado de Project Portfolio Management, y realmente hay muchas herramientas ya. O sea, aquí hay algunas muy representativas de lo que es el mercado, y nos hemos animado a hacer una más, una nueva, porque creemos que esto hacía falta de verdad. Vemos en las herramientas actuales muchos problemas de diseño. Hemos sufrido como project managers, yo mismo he sufrido muchísimo, herramientas que no hablan mi lenguaje, que me introducían demasiada burocracia, demasiados flujos, que realmente no me aportaban, no me ayudaban. El proyecto tiene que realizarse, pero es muy difícil de automatizar como si fueran otras funciones que realizan estupendamente las herramientas ERP tipo SAP. Yo le doy a un botón y salen las nóminas. Eso está muy bien. Pero yo no le doy a un botón y sale el proyecto, ¿verdad? Para que el proyecto salga, se cierre bien, en tiempo, en coste, en calidad, en alcance, cumpliendo los objetivos de gestión, tienen que pasar muchas cosas y muy difícilmente se pueden automatizar desde una herramienta. Entonces no juegan igual, pero tenemos ese viejo paradigma que ya ha servido también para estas herramientas PPM y creemos que no es el paradigma adecuado. ¿Vale? Así de sencillo. Lo que decía Einstein, o sea, no podemos resolver los problemas con las limitaciones de pensamiento que teníamos cuando se crearon. Cuando se crearon estos problemas de gestionar proyectos, lo que teníamos eran herramientas ERPs que servían para gestionar corporativamente pues, todas las funciones de una empresa, pero no teníamos el móvil, no teníamos la colaboración, no teníamos tantas cosas a las que nos hemos acostumbrado ya, ¿verdad? Y hacen falta herramientas así, herramientas diseñadas por nosotros, por project managers, dirigidas a project managers, que no simplifiquen tanto la gestión como flujos, pensando que con informes se arreglan muchas cosas. Bueno, pues los informes están muy bien, pero no hay que basarse en los informes para gestionar o en las reuniones, ¿verdad? Hay que basarse en la colaboración. Un proyecto sale bien, sobre todo cuando hay un buen equipo realizando las tareas de detalle, cuando hay un buen project manager dirigiendo esas tareas, no entrando directamente en las tareas, sino anticipándose a problemas, gestionando expectativas. Bueno, ¿qué les voy a contar? Ya saben todo esto, ¿verdad? No arreglamos nada tampoco con plantillas documentales y bueno, pues estas herramientas al final exigen, tal y como están planteadas, pues un equipo dedicado, pero no que muchas veces llamamos PMO, pero que realmente no están dando el valor que se espera de una PMO, ¿verdad? O sea, están dedicándose a gestionar, a administrar una herramienta y es muy triste, es muy triste. Yo creo que esto viene mucho por problemas de diseño, vienen también porque están orientadas a empresas, no a personas.
y eso también hay que cambiarlo. Es decir, las herramientas de ERP obviamente están orientadas a empresas, pero un proyecto, nosotros somos profesionales de la gestión de proyectos y yo puedo aspirar a tener una herramienta para gestionar un proyecto en mi empresa o varios proyectos en mi empresa o un proyecto en mi empresa y en otras empresas, ¿por qué no? O como freelance, ganarme así la vida, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí el punto importante es eh, las personas, ¿no? Bueno, y por eso PM People, ¿no? Personas colaborando en gestión de proyectos. Ese quizá sea nuestro lema. Y con el producto PM People lo que queremos es facilitar que los profesionales gestionen profesionalmente los proyectos. Bueno, aquí ven algunos conceptos que nacen cuando piensas que estos productos son solo para empresas. Tienen un coste alto de entrada, inabordable para las personas o pequeñas empresas. Eh, y bueno, pues son productos que no se ponen tal cual sale de la caja, sino que exigen mucha consultoría para adaptación, claro, porque hay que plantear muchos flujos, muchos informes, muchas plantillas. Y luego tampoco vemos que estén avanzando pues, con la tecnología disponible. Nosotros hemos empezado diseñando PM People pensando en el móvil, pensando que todo Project Manager, todo Team Member, todo Portfolio Manager, todo Program Manager, todo Sponsor, todo Stakeholder tiene un móvil. Bueno, pues muchas veces querrá ver ahí en su propio móvil la información relevante del proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué pensamos que las aplicaciones PPM tienen que ser aplicaciones muy ricas, de interfaz muy rica, con demasiadas pantallas, demasiados informes, demasiados cuadros? Bueno, pues eso será necesario para herramientas ERP. Evidentemente hará falta informes, pero no gestiono un proyecto con informes. Vale. Vamos a entrar en lo que es PM People. PM People es una herramienta, una app, es una herramienta móvil para Android y para iOS. Es también una herramienta web en la que hay muchas funcionalidades equivalentes. Evidentemente, las funcionalidades ricas podemos verlas aquí en la web. Aquí vemos Gantt, vemos informes, cosas que en un teléfono no caben. Pero hay mucha información que cabe en un teléfono, ¿vale? Para saber cómo está el estado de salud del proyecto, bueno, lo puedo ver en una pantalla de un móvil. Para darle un comentario al Project Manager puedo hacerlo desde mi móvil. Para emitir un change request puedo hacerlo desde mi móvil. Hay muchas cosas, ¿no? Es una herramienta también pensada no para un perfil usuario y ya está, sino que nosotros hemos elaborado pues perfiles, aquellos que ejecutamos los proyectos consumiendo recursos, que no es solamente el Project Manager, también está el Team Member, están los Program Manager, los Portfolio Manager y también el Resource Manager que gestionará pools de recursos. Bueno, esto ya es meterme en mucho detalle, pero tienen que entender que aquí te aproximas a la herramienta entrando por estos, o sea, entro en una organización como esta, puedo elegir si entro como Supply Management y tengo unos roles que puedo activarlos o no, y si entro como Demand Management, pues tengo otros roles, entre ellos el de Stakeholder, el de PMO, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de ver un proyecto y nosotros pensamos que aquí lo importante es las personas colaborando, cumpliendo esos roles, ¿vale? Desde esas perspectivas. Evidentemente, este producto quiere también cumplir los estándares, esto también simplifica mucho el lenguaje, hay mucha terminología que ya estamos asumiendo simplemente porque todos conocemos la guía del PMBOK o otros estándares, ¿no? Bueno, pues queremos distinguir que un proyecto está en inicio porque aún no se ha aprobado, que está en planificación, que está en ejecución, en cierre. Y esas cosas no hacen falta explicarlas. Los profesionales, esa jerga ya la entendemos. Bueno, pues queremos un producto que hable directamente esa jerga. ¿Por qué no? Tampoco queremos flujos. Queremos esa idea que nos gusta mucho de marco de gestión, que viene un poco influida por el PMBOK, por el Project Management Body of Knowledge del PMI. Realmente queremos una herramienta que nos diga qué hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Y que la gente, los profesionales, entren en lo que necesitan, no tengan que seguir un flujograma como es el paradigma de las herramientas actuales. ¿Qué significa gestionar profesionalmente? Vamos a entretenernos un poquito aquí. Gestionar profesionalmente un proyecto significa cumplir los objetivos de gestión. A los project managers se nos mide sobre todo al final, cuando terminamos. Y cuando terminamos podemos sí o no haber cumplido los objetivos de gestión. Pensemos en un objetivo de gestión como el tiempo. Para terminar en plazo un proyecto como que es una tontería de proyectos, son 10 días, empieza en enero el 1 y termina el 12.
¿Cómo logro terminar en fecha? Pues no va a ser por casualidad, no va a ser que un buen día me levanto, anda, ¿qué día es? Es día 12. Pues qué casualidad, el proyecto ha terminado. Eso no va a pasar por casualidad. Tenemos que gestionar para que pase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descomponemos el proyecto en elementos gestionables, actividad 1, actividad 2, y mi sensación ahora es que si yo controlo bien estas 4 fechas, 1 de enero, 5 de enero, 8 de enero, 12 de enero, y controlo que se van cumpliendo o que me voy desviando, pues entonces el proyecto aseguro que termina en fecha. Cuando esto lo tenemos claro, lo hemos descompuesto, hacemos una foto y en esa foto pues ya no se moverá. Esta es la línea base del cronograma, como todos saben. Cuando ya estamos gestionando, necesito reuniones de seguimiento, necesito puntos de control. En cada punto de control necesito medir y ajustar. Esa es la clave, ese es el truco. No hay más trucos aquí para terminar en fecha. Entonces estamos a día 4, por ejemplo, y aquí ¿qué ha pasado? Bueno, pues esta es la situación, esta es la foto de hoy. Esta actividad A1 no empezó el día 1, sino el día 3, con 2 días de retraso. Por eso ya mi mejor estimación del fin no es día 5, sino día 9. Entonces la actividad 2 debería empezar el día 3 y para que no termine el proyecto con retraso, ajusto la duración de la actividad 2 para que no sean 5 días, sino 3 días. ¿Lo ven? Entonces, estas decisiones las vamos haciendo y esto significa gestionar profesionalmente un proyecto. Llamamos a todo proyecto hoy en día, ¿vale? Pero, bueno, una coordinación de tareas, evidentemente es un proyecto, correcto, es así. Yo tengo muchas tareas que coordinar y tengo recursos y, bueno, pues puedo asignarlos, pero gestionar profesionalmente es otra cosa. No es coordinar tareas, es tener líneas base, es medir y ajustar, es hablar un lenguaje profesional. Y eso está inventadísimo. Ya llevan más de 40, 50 años en PMI inventando esa jerga, ¿verdad? Y además hay 800.000 PMPs que están certificados en dominar toda esa terminología y en comprender los procesos. Y luego hay mucha gente que no está certificada, pero bueno, conocemos el PMBOK, que es un estándar de facto, por ejemplo. Entonces, sigo. Sabiendo cómo van las actividades, que he trabajado 2 días de la actividad A1, el proyecto va a un 25% completado. Esto lo medimos en un momento. En el siguiente informe de seguimiento tenemos otra realidad, ya la actividad A1 ha terminado, hemos empezado un día de la actividad A2 y aquí también puedo decir cómo va el proyecto en general. Esta información no le interesa solamente al Project Manager, le interesa a mucha gente. Entonces, esto de medir y ajustar en seguimientos y yo, aunque estemos el día 9, pueda recuperar la foto del día 4, para nosotros es fundamental y no lo hemos visto en ninguna herramienta. Finalmente los proyectos terminan y quiero saber cómo han terminado y quiero poder recuperar esa información para ver en qué me equivoqué o qué se hizo bien. ¿Okay? Lecciones aprendidas. Entonces, esto de gestión profesional, en el caso del cronograma, significa medir y ajustar, tener seguimientos y pronosticar qué va a pasar. O sea, en este momento yo puedo predecir que bueno, tengo un schedule variance que de un día, entonces ¿de dónde recupero un día? Esa es la clave para terminar en fecha. Igual con el coste, ¿vale? En el coste pues planteamos puntos de seguimiento también, otra vez las reuniones de seguimiento, y en esas reuniones, después de haber dividido el proyecto en elementos, sean paquetes, sean cuentas de control, pues yo sé que el proyecto son 29.000 porque son 8.000 de esta cuenta de control, 9.000 de esta otra y 12.000 de esta otra. Y en estos puntos las herramientas me pueden calcular, el PM People lo hace, pues que esta línea base de costes, esta curva S, otra vez una referencia, una línea base para medir y ajustar. Y utilizaríamos, si no quiero terminar con sobrecoste, pues en cada seguimiento, confrontando actual cost con air value puedo saber si hay sobrecoste, confrontando planned value con air value puedo saber si hay retraso y puedo pronosticar qué va a pasar al final y otra vez puedo decir de dónde ahorro, de dónde recupero este coste pues, para terminar en presupuesto. ¿Vale? Y puedo manejar gráficas como esta que presentamos en la herramienta. Puedo saber en cada momento pues cuál es la desviación de coste. En este momento, después de 45 días, actual time 45 días, yo llevo casi 17.000 euros de sobrecoste, un drama. ¿Vale? Bueno, pues seguramente esto lo he ido viendo venir, porque aquí hay una gráfica de tendencia que me ha ido alertando de lo que ha ido pasando. Puede tener umbrales también para ir avisando a la jerarquía para que integrarles un poco en las decisiones. Igual con el SV temporal, Schedule Variance en tiempo. Ya saben que Schedule Variance
En coste, pues es difícil de comunicar, pero bueno, se puede medir el plazo ganado, esto ya lo saben también. Entonces yo aquí puedo ir viendo que el día 45 llevo 14 días de retraso desde la perspectiva de costes. Y aquí también con estos índices de Schedule Performance Index temporal y Cost Performance Index, menor que 1 significa sobrecoste, mayor que 1 significa por debajo de costes, y el SPI mayor que 1 significa pues adelantado, ¿vale? Y por debajo de 1 significa retrasado, ¿no? Entonces aquí puedo ir viendo el primer día como estábamos, el día 5, en la reunión del día 5, en la reunión del día 10, pues íbamos mal, con sobrecoste y retrasados. En cambio, en estos informes de seguimiento del día 30, del día 35-40, pues fue el lado bueno del proyecto, ¿vale? Entonces, esto otra vez, la clave es tener seguimientos y medir y ajustar, ¿vale? Esta es la parte profesional. Un proyecto no hay que controlarlo con muchas tareas. O sea, lo importante es fijarse sobre todo en las cuentas de control, que aquí pues PMI define cuenta de control como ese punto de control en el que queremos que es significativo sobre todo para los jefes, para los comités, ¿vale? O sea, no tiene sentido informar a los comités pues de todos los elementos pequeños de una tarea de Jira, eso no le interesa a nadie, ¿no? Pero esta fase o este grupo de tareas que tiene sentido para nosotros los de arriba, pues sí quiero saber el tiempo y el coste y el alcance, ¿no? Entonces, esos puntos de control significativos se llaman cuentas de control y es nuestra unidad dentro de PM People. Para controlar el proyecto siempre hay dos niveles, ¿no? O sea, está el nivel de los comités, hacia arriba hay que darles información pues de cómo va el tiempo, el coste, el alcance, riesgos, un montón de cosas significativas para ellos. Pero luego sin estos no hacemos nada, sin los de abajo, ¿no? Sin los team members. Los team members tenemos también que controlar lo que están haciendo o orientarles para que se autogestionen ellos, pero ahí ya no hablamos el lenguaje de las cuentas de control, sino el lenguaje de las tareas. Entonces en PM People también tenemos tareas, pero también entendemos que habrá otras herramientas preferibles. Entonces aquí no queremos evitar que las empresas, las organizaciones sigan utilizando las herramientas que les gusta. Hay mucha gente que utiliza Asana, hay mucha gente que utilizan para gestión documental estas herramientas de compartición de ficheros, para comunicarse pues otras herramientas como Slack, para el scheduling herramientas como Microsoft Project, que bueno, pues como es una especie de estándar de facto, muchas otras herramientas de scheduling son compatibles por XML, entonces pueden generar el XML y nosotros lo importamos para saber la planificación y seguimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros nos quedamos a nivel de cuenta de control. Hay una cuenta de control especial que simboliza el proyecto, que es nuestra cuenta de control 0, pero podemos dar mucha información a mucha gente simplemente quedándonos en este nivel. Esto quizá también es característico de nuestro producto. ¿Okay? Tenemos que es una orientación siempre a profesionales, a organizaciones. Aquí hay algunas funcionalidades que esto ahora pues me entretendría mucho si lo explico. Es mejor que produzcamos otros vídeos en los que entremos un poco en estas funcionalidades de bajo nivel, ¿vale? Tenemos esta solución nuestra, ¿no? a estos problemas que veíamos de las herramientas PPM, o sea, frente a un diseño que está heredando esta filosofía de los ERPs, nosotros distinguimos roles, tenemos esa productividad no por reunirnos, sino por colaborar con la información actualizada. Tenemos que nuestro target no es las empresas, solamente es el profesional, las personas involucradas y también las empresas, evidentemente. Y luego, pues la evolución que nosotros soñamos no es simplemente darle una cobertura, digamos, de interfaz a las cosas, sino, bueno, pues llegar muy lejos porque los proyectos están en medio de todo. Hay muchas rentabilidades por hacer mejor cada vez los proyectos y esas lecciones aprendidas hay que dejarlas en repositorios, esos riesgos que han pasado, un montón de información que por el hecho de hacer proyectos puede ir quedando en una herramienta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues además del tema multidispositivo, que ya empezamos siendo móvil, pues tenemos ese tema de inteligencia artificial, business intelligence. Open Governance quiere también significar que, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no las administraciones públicas utilizan una herramienta para dar difusión, para dar transparencia a los proyectos que se están ejecutando con fondos públicos, pagando con nuestros impuestos, ¿verdad? Bueno, pues también podrían, en PM People es muy fácil ser stakeholder de cualquier proyecto y aquí cualquier ciudadano podría
ver la información sobre las obras del proyecto que están haciendo en su barrio, ¿vale? Entonces, Open Governance va un poco por ahí también, ¿ok? Bueno, estoy ya casi finalizando. O sea, quiero también introducir los roles. Nosotros, como cualquier otra disciplina de gestión corporativa, pues tenemos los project managers una diferenciación entre los que piden proyectos y los que servimos esos proyectos, ¿verdad? O sea, una cosa es la gestión de la demanda de proyectos y otra cosa es el suministro de los proyectos, y lo que queremos es maximizar esto de aquí, ¿no? Tenemos que maximizar las asignaciones de recursos en los proyectos interesantes, no hay que hacerlo todo, hay que hacer lo más importante, ¿vale? Entonces, estándares dictan muy bien cómo o qué hay que hacer en esta fase intermedia, desde que vienen las ideas hasta que las pasamos a operaciones, y este es nuestro punto, pero bueno, dentro de este punto hay gente más orientada a la izquierda, ¿no? Hay gente más orientada a pedir cosas, ¿no? Entre ellos los requesters, que muchas veces son los comerciales que venden proyectos en empresas que desarrollan proyectos para clientes. A estos no les cuentes inicio, planificación, ejecución, control, cierre, no. A ellos háblales de, bueno, pues este proyecto estamos haciendo la propuesta, estamos ejecutándolo o ya ha terminado, ¿vale? Hay estados laterales como, bueno, pues el proyecto, el cliente no está decidiendo, ha aplazado la decisión o bien hemos perdido la propuesta, ¿no? Entonces, este es el lenguaje más de gestión de la demanda. Los proyectos o las ideas dentro de las empresas finales, pues hay mucha gente pensando en muchas cosas y no se puede ejecutar todo, y PM People también es una herramienta para ellos, para los que piden, solicitan proyectos y pueden seguir en su lenguaje hablando bueno, de esas iniciativas, de esas inversiones, solicitudes, propuestas, ventas, ideas, pues utilizando la misma herramienta. Y los project managers ven esa información desde otra perspectiva, hablando ya pues de cómo se ejecutan los proyectos y se consiguen los objetivos de gestión. Entonces, para finalizar, más o menos quería plantearles este cuadro que también simboliza mucho nuestra aproximación. O sea, nosotros no queremos solamente dos roles, usuario y administrador. Eso nos parece muy limitante. Realmente los proyectos salen bien cuando tenemos público. Es decir, un project manager, si no rinde cuentas, el proyecto no va a salir bien. O sea, yo necesito tener un comité que me va pidiendo cuentas de cómo va el proyecto, y entonces ya me pondré yo al tanto para hacer que el proyecto bueno, pues termine bien, vaya bien comunicado, les involucro para buscar las soluciones a los problemas, etcétera, etcétera. Hay mucho que significa colaborar entre personas, ¿no? Que los proyectos se pueden organizar en cualquier organización de esta manera. O sea, nosotros esto lo hemos contrastado en muchos clientes. Los proyectos han de encajarse necesariamente en departamentos, en unidades de negocio, business units. Otra cosa será que el proyecto 1 consume o utiliza recursos de la unidad 2, pero debe haber, la buena práctica es que haya una organización representando, liderando nominalmente el proyecto, ¿verdad? Entonces, podríamos ver esta organización sencillita de ejemplo, que tiene 8 proyectos y así ha distribuido en estos 3 departamentos sus proyectos, ¿de acuerdo? No es la única forma de agrupar proyectos, se pueden agrupar por programas y portafolios. Evidentemente, programas y portafolios no tienen que estar encajados en un departamento, pueden ser de la organización, eso vaya por delante. ¿Qué diferencia entre programa y portafolio en la forma de agrupar proyectos? Bueno, pues primero, que un programa puede, o sea, estar incluido en un portafolio, eso está claro. Y segundo y más importante es que si un proyecto pertenece a un programa, no pertenece a otro. Son como excluyentes. Los programas se gestionan pues orientándonos a la entrega de beneficios. El Program Manager está obsesionado por medir que el beneficio de gestionar en conjunto, coordinadamente una serie de proyectos. Y eso ya les digo que llegan a tener que medir cuantitativamente cuánto es el beneficio de actuar en el todo más que como suma de partes, ¿no? Porque cuando ya los proyectos se pueden dirigir por cada uno por su lado, pues no hace falta coordinarlos dentro de un programa. Entonces, es muy natural que si un proyecto pertenece a un programa, no pertenezca a otro programa. En cambio, hay agrupaciones más libres, más flexibles, y para eso utilizamos la idea de portafolio, ¿vale? Un portfolio manager 1 puede estar representando los proyectos de CRM, y los proyectos de Andalucía puede ser el portfolio manager 2, ¿vale? Y los proyectos de CRM de Andalucía pues estarán en los dos portafolios y no pasa nada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ven que el proyecto 2 está en el portafolio 1 y en el portafolio 2. Y el proyecto 1 igual, lo que pasa es que el proyecto 1 está porque pertenece a un programa, ¿ok? Entonces, esta forma de agrupar proyectos y clasificarlos
es muy natural y tanto a organizaciones públicas como empresas privadas siempre les ha convenido. Es la experiencia que tenemos pues de habernos aproximado a muchos clientes, ¿vale? Y luego los roles, ¿no? Los roles son 11, como les decía. Hay 6 roles pensando en cómo se piden proyectos, o sea, cómo se proponen proyectos y se monitoriza el desempeño. Estamos hablando del stakeholder, del requester, que solicita un proyecto y tiene un lenguaje especial, como decíamos antes, para seguirlo. El sponsor, que patrocina, bueno, que autoriza que ese proyecto se ha de hacer. No significa que lo pague, significa que bueno, es el responsable de la aprobación de que la organización ejecutora realice ese proyecto y no otros, ¿no? Entonces le interesará saber muy bien, entrando con su perfil, qué proyectos son los que él está patrocinando, ¿no? El Functional Manager, que es el jefe, el responsable de la Business Unit, también le interesará ver bueno, los proyectos de su unidad, y muchas veces porque tiene un interés financiero, pues para ver cómo va su unidad cumpliendo los objetivos del año, etcétera. Tenemos la PMO, que también está con la parte de iniciar rápido los proyectos, asignarlos rápido, atenderlos y bueno, pues controlarlos también de alguna manera, ¿no? Pero aquí lo ponemos en el lado de la demanda porque nos interesa mucho ver ese perfil de pedir, de organizar, de configurar rápidamente, ahorrar mucha burocracia, ¿de acuerdo? Hay, digamos, un rol extendido que es Supportive PMO, que no hemos pintado aquí, que lo que significa es pues como el asistente del Project Manager. Esto en muchas empresas de ingeniería pasa. O sea, el Project Manager necesita asistentes para que también vayan actualizando la información de su proyecto. Entonces, esa especie de asistente lo llamamos nosotros Supportive PMO. ¿Ok? Entonces ahí nos salen 6 roles en el lado de la demanda y tenemos pues 5 roles en el lado del suministro, utilizando recursos para ejecutar proyectos. No solamente el Project Manager, que digamos tiene un equipo formado por team members, a los team members hay que decirles exactamente lo que tienen que hacer, ¿vale? Cómo encaja lo que ellos hacen en el conjunto del proyecto, y también hay que ponerles tareas, con PMPeople se pueden poner tareas, no hay que utilizar herramientas como Jira o Asana, pero también se podría, estamos integrando. Y luego hay una especie de jerarquía, ¿no? O sea, el project manager a lo mejor tiene un proyecto que encaja en un programa o en un portafolio, ¿vale? Y luego tenemos el resource manager, que es responsable de gestionar pools de recursos. Otra idea interesante es que nosotros también queremos utilizar la herramienta para trazar las relaciones por dependencia de subcontratación, ¿vale? Esto también no lo hemos visto en ninguna otra herramienta. Si yo soy el project manager del proyecto P1 y estoy en una empresa que bueno, ha decidido externalizar una parte del proyecto, esta cuenta de control 1.3, si la externalizo no la voy a gestionar yo, entonces no tiene sentido quizás que la desglose yo por aquí, ¿no? O sea, esto será un proyecto que se subcontrata como un fixed price, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo necesito tener una relación de gestión entre mi proyecto y el project manager del proyecto 2. Este Project Manager también podría entrar en PMPeople e ir gestionando su información. Y a lo mejor le pones al Project Manager 1 como stakeholder y puede ir viendo la información sin necesidad de reunirse conmigo todo el tiempo. ¿Vale? ¿Ven un poco por dónde va la idea? Entonces, aquí en PMPeople podemos trazar esas relaciones que a veces son muy difíciles de seguir. ¿Vale? Yo he vivido en organizaciones en las que, bueno, pues banca vendía el proyecto al cliente, pero los de banca contrataban a nosotros, a los consultores, y los consultores nos contratábamos internamente, todo era interno, eran más que contratos, eran acuerdos, ¿no? Nos contratábamos los de consultoría, les contratábamos a los de integración de sistemas y los de integración de sistemas a lo mejor contrataban a un tercero externo a la empresa y al final para seguir el mapa del proyecto era un tremendo lío, ¿no? Bueno, pues aquí podríamos seguirlo simplemente porque todo está en una herramienta, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues creo que me he extendido mucho para ser un primer vídeo así introductorio, pero bueno, es mucha información la que les quiero contar. Espero que me entiendan un poco. Tengo ansia por comunicar muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando de estas cosas y bueno, también propondremos algún webinar en la que habrá interacción, ¿vale? Venga, pues nos veremos. Muchas gracias.